Hermanos, queremos mandar un saludo especial a aquellos que están sintonizando por televisión, también por internet o por la radio. Sean bienvenidos a esta serie Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. Ustedes también sean bienvenidos aquí a este lugar donde nos encontramos ya cerrando esta serie evangelística. El tema que vamos a estar presentando en esta mañana se titula El milenio, el Armagedón y el milenio. Vamos a orar, hermanos, antes de que abramos la palabra de Dios. Padre Celestial, en esta mañana ruego una bendición muy especial en este lugar. Ruego que te acerques a las vidas de nuestros hermanos que están sufriendo, que tienen problemas, que tienen dificultades. Muy posible que muchos de ellos llegaron sonriendo a este lugar, pero en sus corazones están llorando, porque hay problemas, hay situaciones que están más allá del control de ellos y piensan que no hay solución. Pero rogamos, Padre, que tú te apiades de nosotros en esta mañana. Vengas, toques vidas, también aquellos que nos están sintonizando por los medios de comunicación, que hasta allá les alcance tu bendición. Obra milagros esta mañana, trae esperanza. Y ruego que en esta mañana tu palabra cobre vida, que nos dé esperanza, Señor. Quita de nuestra mente por los siguientes minutos todo aquello que nos pueda distraer, preocupar, perturbar, y que podamos encontrar esperanza en tu palabra. Ayúdanos a reconocer que estamos ante tu presencia en este lugar. La razón por lo que este lugar es santo esta mañana es porque hemos invocado tu presencia y está aquí. Por lo tanto, rogamos que cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana entendamos eso y te demos la debida reverencia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay dos palabras, hermanos, que nos van a ser muy útiles en la presentación de esta mañana en nuestro estudio. Una de ellas es milenio, la otra Armagedón. Vamos a comenzar a analizar una por una. Por ejemplo, la palabra milenio. ¿Cuántos de ustedes la han leído en la Biblia? Déjenme ver sus manos. Levanten la mano los que han leído la palabra Armagedón. Hermanos, me van a tener que decir en qué Biblia lo leyeron, porque sabían que no está en la Biblia la palabra milenio, perdón. Dije, se me contrapiaron los cables. No, la palabra milenio, esta palabra no está en la Biblia, la palabra milenio. Ahora la palabra milenio quiere decir simplemente un periodo de 1000 años. Eso sí está en la Biblia, lo lees vez tras vez. En Apocalipsis se encuentra la palabra milenio, 1000 años, y por eso usamos la expresión milenio, un periodo de 1000 años. La segunda palabra es Armagedón. ¿Cuántos la han leído en la Biblia? Déjenme ver sus manos. ¿Qué pasó, hermanos? Ya están ariscos ustedes. Esa sí está en la Biblia. Ahí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, vean lo que dice: y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y esto crea un problema para los expositores de la profecía bíblica, porque es la única vez que se menciona en toda la Biblia. Y no hay un lugar geográficamente que se pueda identificar como Armagedón. No hay un lugar en la historia bíblica que se encuentre un lugar que se llame Armagedón. Pero aquí la profecía bíblica dice que los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si yo estuviese desarrollando una serie solo sobre el libro de Apocalipsis, les daría más trasfondo de esta batalla. Y aquí quien los congrega es el diablo, engaña a la humanidad y dice que los congrega en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Por lo tanto, la palabra Armagedón, notaron que ahí en Apocalipsis 16:16 dice que es una palabra hebrea, que en hebreo se llama Armagedón. Y la palabra Armagedón está formada de dos palabras: Ar, que quiere decir monte en hebreo, y Magedón, que quiere decir mejido. Entonces textualmente sería: los congregó en el lugar que se llama monte mejido. Pero también eso crea un problema, porque no hay tal monte. Tú buscas geográficamente en la Biblia y no se identifica un lugar que se llame monte mejido.
Los expositores de la profecía bíblica simplemente le han dado la interpretación al Armagedón como la última batalla, la batalla final, la consumación de todas las cosas. Ya hay quienes aún sensacionalizan esto y lo presentan como una tercera guerra mundial, donde los ejércitos del mundo se van a encontrar, donde todos los ejércitos del mundo con la energía nuclear, atómica y todo lo que el ser humano ha desarrollado, que va a haber esa última batalla y que el ser humano se va a destruir a sí mismo. Vamos a ver, hermanos, si es lo que la Biblia nos dice. Y de paso identifican ese lugar geográficamente en Israel, entre medio del monte Gilboa y también del monte Carmelo, ahí en el valle de Jezreel. Identifican geográficamente ese lugar. Y de paso déjenme decirles algo, hermanos, antes de que sigamos. Vamos a tener que dejar que no nos distraiga la entrada y salida de personas que van a estar donando sangre, porque cada vez que pasa alguien, don Raimundo, don Facundo y todo el mundo voltea para allá. Donó la sangre, sale y don Raimundo, don Facundo y todo el mundo voltea para allá otra vez. Hermanos, dejen tranquilos a los que están sacándose la sangre. Vamos a concentrarnos en el mensaje. ¿Estamos bien, hermanos? Muy bien, entonces identifican ese lugar en el valle de Jezreel y dicen que allí se va a llevar a cabo esa batalla, que ahí se van a congregar todos los ejércitos del mundo, y con esa energía nuclear, atómica, de neutrón y toda la energía que el ser humano ha desarrollado, que ahí se va a llevar esa batalla y el mismo ser humano se va a destruir a sí mismo. El valle de Jezreel fue muy significativo para el pueblo de Dios, porque ahí se pelearon varias batallas históricamente. Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, en el tiempo de Gedeón en contra de los madianitas y los amalecitas. En el tiempo del rey Saúl en contra de los filisteos. En el tiempo del rey Joram en contra de los sirios. En el tiempo de Débora y Barak en contra de los cananitas, en el tiempo del rey Josías en contra de los egipcios. Y algo en particular que tuvieron todas estas batallas fue que los ejércitos enemigos del pueblo de Dios eran superiores al ejército del pueblo de Dios. Pero vez tras vez Dios los libró milagrosamente. Dios los liberó, Dios les dio la victoria. Ahora tú vas al valle de Jezreel. Yo estuve ahí el año pasado y es un valle muy fértil, muy hermoso, un valle agrícola. Pero en medio o en una área del valle de Jezreel tú encuentras una pequeña colina que le llamaron Megido, donde hubo una fortaleza. Pero es un territorio bien pequeñitito, no es una montaña como lo dice la profecía bíblica, es simplemente una pequeña colina. Tú vas a un museo que hay ahí también y encuentras una maqueta, un modelo en miniatura de lo que fue esa colina. Entonces, hermanos, si fuera literal esa batalla de la cual se está hablando aquí, no encajaría esta explicación, esta interpretación, porque esa colinita es pequeñitita. Estás hablando como de un par de hectáreas y no podrías meter ahí a los millones y millones de ejércitos, de soldados de esos ejércitos del mundo. Incluso si los metieras en todo el valle de Jezreel, cuando mucho unos, que serían 15 kilómetros a la redonda, ni siquiera eso, no sería posible esa batalla, estarían apiñados unos con otros. Entonces, hermanos, vamos a ir a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia sobre lo que es esa batalla de Armagedón y qué conexión tiene con el milenio. Porque hemos dicho, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Repitan una vez más conmigo, hermanos. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Sabes, cuando tú estudias la profecía bíblica, no puedes hacer tú una doctrina de un solo versículo. Tienes que leer, buscar todo lo que puedas encontrar en la Biblia que hable sobre ese tema. Y cuando tú buscas acerca del fin del mundo, de la destrucción de todas las cosas, del fin,
Tú encuentras muchas profecías que hablan de eso. Por ejemplo, ahorita yo se los voy a ilustrar utilizando el capítulo 2 del libro de Daniel. El rey Nabucodonosor de Babilonia tiene un sueño y olvidó el sueño y el significado de ese sueño. Y Dios utiliza al profeta Daniel para interpretarle ese sueño, decirle lo que había soñado y lo que ese sueño significaba. Y Dios le dice por medio del profeta Daniel que él había soñado una grande imagen que estaba formada de diferentes metales y una piedra que venía hacia la imagen y le pegaba en las piernas y acababa con esa imagen, la hacía un polvito que se la llevaba el viento, y esa piedra se hacía un grande monte que llenaba toda la tierra. Entonces, en la interpretación de ese sueño le dice Dios por medio de Daniel a Nabucodonosor que él era esa cabeza de oro de la imagen, que representaba también su imperio de Babilonia, pero que no iba a durar para siempre, que vendría un segundo imperio después de él. Y históricamente está comprobado y bíblicamente que en el año 539 Babilonia perdió el poder antes de nuestro Señor Jesucristo y surge el segundo imperio mundial, que fue Medo-Persia, y se extendió hasta el año 331. Aquí en la profecía, representado por los brazos y pechos de plata, venía el tercer imperio mundial, Grecia, que se extendió hasta el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo, simbolizado por los muslos y vientres de bronce de esta imagen. Luego aparecía el cuarto imperio mundial, el imperio de Roma, que sería como hierro, Dios dijo, simbolizándolo con las piernas de hierro. Y sabemos que se extendió desde el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo y se fue hasta el año 476 de nuestra era, cuando se divide el imperio romano en lo que entendemos ahora como las naciones europeas. En el año 476 surgen las naciones europeas, simbolizado aquí en la imagen por los pies y los dedos de esta imagen. Y noten lo que le dice Dios por medio de Daniel a Nabucodonosor, Daniel 2:44. En los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Por medio de esa imagen, así como también las profecías de Daniel 7 que miramos antenoche, la profecía de Daniel 8 que tiene que ver con el surgimiento y la caída de los imperios en la historia, va abarcando desde el tiempo de Daniel en la historia hasta el tiempo en el que vivimos, y todas esas tres profecías culminan con Cristo Jesús viniendo en gloria a esta tierra y estableciendo ese reino que nunca jamás se corromperá y que va a consumir todos estos reinos. En el versículo 34 le decía: estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y esa piedra, hermanos, no es otra cosa más que la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria a esta tierra, que viene a establecer ese reino que nunca jamás se va a corromper. Y hermanos, aunque el ser humano tiene la habilidad de destruirse a sí mismo, el ser humano tiene la energía para destruir a este mundo y otros más también, pero Dios todavía está en control de la historia de este mundo, está en control del ser humano, y las profecías siempre terminan culminando con la venida de Cristo Jesús en gloria a esta tierra. Vamos a ver los eventos que suceden cuando Cristo Jesús aparece en gloria a esta tierra. Lo primerito que sucede, la Biblia nos enseña que sucede una primera resurrección. Vean, Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si la Biblia nos habla de que hay una primera resurrección, Pablo, por inspiración divina, identifica una primera resurrección, tiene que haber por lo menos una segunda resurrección, ¿no les parece? Y la Biblia efectivamente es consistente en eso.
Cuando habla de la resurrección, habla de dos resurrecciones. Y aquí sucede la primera resurrección. Cristo Jesús viene en gloria y todos los que bajaron a la tumba con la bendita esperanza de la salvación, de la vida eterna, que murieron en Cristo, que sus nombres están en los libros de la vida, salen triunfantes de la tumba, glorificados. Esa es la primera resurrección. Apocalipsis 26 también nos lo dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, es privilegiado, es feliz el que resucita en esa primera resurrección. ¿Por qué razón? La segunda muerte no tiene potestad en estos. Anoche descubrimos que hay dos tipos de muertes: primera muerte y segunda muerte, y aquí la Biblia lo identifica. La primera muerte, dijimos, es estar descansando en el sueño de la muerte. Jesús le llamó que es un sueño la muerte, y no saben nada, no saben lo que está sucediendo. Y los cristianos, dice, muchos de ellos van a estar en las tumbas cuando Cristo venga, pero dice que la segunda muerte no tiene potestad en ellos. Sufrieron la primera muerte, pero la muerte eterna, que es la segunda muerte, la destrucción eterna, no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Qué hermosa promesa, ¿no les parece, hermanos? Pero ¿qué de los que estemos viviendo cuando Cristo venga? También la Biblia habla de eso. Allí el apóstol Pablo, ahora en el versículo 17, nos dice qué va a suceder. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. O sea, dice el apóstol Pablo, esos que resucitaron en la primera resurrección no se van a ir al cielo solos. Nosotros que estamos viviendo nos vamos a unir a ellos y vamos a ser llevados al cielo para estar con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. O sea, el apóstol Pablo aquí, al escribirle a los corintios, les está diciendo: cuando Cristo venga, no todos vamos a estar muertos. Unos van a estar muertos, otros estaremos viviendo, pero al venir Cristo en gloria, hablando de los cristianos, ¿qué dice? Todos seremos transformados, tanto los que resuciten gloriosos como los que estemos viviendo. Dice que seremos transformados. ¿Cómo va a suceder eso? En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Oigan, hermanos, qué hermosas promesas, ¿no te parece? Si eso no te entusiasma, no sé qué te puede entusiasmar en la vida cristiana. Saber que hay una resurrección. Y nota que es como un abrir y cerrar de ojos. O sea, gente que murió hace 100 años, gente que murió hace 1000 años, la Biblia dice que nada saben, su memoria es puesta en olvido. Cuando Cristo Jesús aparezca en gloria, para ellos fue como que apenas habían cerrado los ojos y ahora los están abriendo enseguida y están viendo a Jesús venir en gloria. No hay lapso de tiempo en el estado de la muerte, en ese sueño profundo de la muerte. Y hermanos, eso me da esperanza a mí, porque hay tantos seres queridos que la muerte nos ha arrancado. Yo recuerdo a mi cuñada, por allá en los años 70, perdió un bebé de 2 años de leucemia, y en aquel entonces la ciencia no estaba tan avanzada. Y yo me preguntaba cómo se va a poder sostener Berta en esta situación, porque tú que nos ves por televisión, nos escuchas por la radio, nos ves por internet, no es lógico que un padre tenga que enterrar un hijo. Se espera que los hijos han de enterrar a los padres, y cuando un padre se ve confrontado con esa realidad de tener que enterrar a un hijo, solo el poder de Dios puede sostener a una persona en esa condición, en esa situación. El ser humano no tiene la habilidad emocional de superar un golpe de ese tipo, porque no se espera que un padre ha de enterrar un hijo, se espera que los hijos han de enterrar a los padres. Y yo recuerdo esa mañana cuando fuimos al cementerio, yo estaba orando por mi cuñada para que Dios la sostuviera, y yo pude ver el poder de Dios allí,
porque tanto que amaba ese hijito a Yahshua, con todo le dijo, antes de que lo sepultaran, se acercó y le dijo: hijo, te veo en la mañana de la resurrección. Porque esa es una realidad, eso sostiene al cristiano en esos momentos difíciles, duros de la vida, estas hermosas promesas. Ahora, hermanos, en ese momento también mueren los impíos que están viviendo. Al venir Cristo, mueren los que no estaban preparados, que sus nombres no estaban en el libro de la vida, y los pecadores que estaban muertos no resucitan en esa primera resurrección, porque recuerden que hay dos resurrecciones. Primera resurrección toma lugar cuando Cristo Jesús viene en gloria por su iglesia, y ahí resucita el pueblo de Dios, los que bajaron a la tumba con la bendita esperanza de la salvación, pero no resucitan en esa primera resurrección los que no tenían sus nombres en el libro de la vida. El apóstol Pablo, hablando aquí en 2 de Tesalonicenses 1:7, primero habla del pueblo de Dios, y vean lo que dice: y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. El apóstol Pablo le está dando ánimo a los cristianos, aquellos que sufren por el nombre de Cristo, aquellos que son atribulados, que son perseguidos, que son maltratados, vituperados, que la gente se burla de ellos porque son cristianos. Dice el apóstol Pablo que Cristo viene para darnos reposo, viene a quitarnos esa carga, viene a darnos libertad de esas cosas cuando Él venga en gloria. Pero ahora mira el versículo 8, lo que dice de los que no estarán preparados. Para ellos Jesús viene en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no puedo explicar del todo, hermanos, cómo va a ser eso, que ese evento glorioso, maravilloso de la venida de Cristo para el pueblo de Dios representa glorificación, representa transformación, representa vida eterna. Y para los que no están preparados es como llama de fuego. Lo único que yo puedo hacer es utilizar un ejemplo bíblico para ilustrar esto. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, Moisés sentía la presencia de Dios porque la montaña temblaba. Moisés escuchaba la voz de Dios porque Dios le estaba hablando, pero él no miraba a Dios. Y Moisés quiso ver a Dios, y Dios le dijo que nadie lo puede ver y vivir. En esta condición pecaminosa no podemos estar ante la gloria de Dios. Dios veló su gloria ahí. Pero entonces Dios le dijo: muy bien, le cumplió el capricho a Moisés. Y Dios es así con nosotros, ¿no te parece? A veces pedimos cosas que no necesitamos, hermanos, y Dios es tan bueno con nosotros que nos cumple caprichos a nosotros. Pues dijo Dios: muy bien, métete en el hueco de esa peña. Y Moisés se metió allí, y la Biblia dice que Dios tapó con su mano ese hueco. Y entonces Dios desplegó su gloria y pasó por allí, y Moisés logró ver solo las sombras de las espaldas de Dios. Y cuando bajó del monte Sinaí Moisés hacia donde estaba el pueblo, baja con los 10 mandamientos, hermanos, la gente no lo podía ver directo a Moisés. Moisés no sabía lo que le había pasado, pero había un tremendo resplandor en su rostro que la gente no lo podía ver directamente. Era como estar viendo directo al sol, lo cegaba. ¿Te imaginas? Y eso es solo por Moisés haber estado expuesto a las sombras de las espaldas de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer cuando Cristo venga en gloria? La Biblia dice que viene en la gloria del Padre. El Padre viene acompañando a su Hijo. Luego también nos dice que viene con la gloria de todos sus santos ángeles. Y en el cielo hay millones y millones de ángeles. Por esa razón, hermanos, en la Escritura, cuando habla de las 7 plagas, nos dice que hubo silencio en el cielo como por media hora. Los sellos, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué? Cristo vino por su iglesia y vienen todos los santos ángeles con él. Viene la gloria el cielo queda vacío, hermanos, cuando Cristo viene.
Con razón va a ser como llama de fuego para aquellos que no estén preparados. Para ti, para mí, si estamos en Cristo, seremos transformados. Entonces podremos ver a Dios en su gloria. Y ahí comienza el milenio, hermanos. Ese es el comienzo del milenio. Miren lo que dice Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y arrojólo al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Noten aquí en Apocalipsis, con ese lenguaje impresionista, dramático de Apocalipsis simbólico, Dios utiliza ese tipo de lenguaje dramático, impresionista en Apocalipsis para captarnos la atención. Por ejemplo, hermanos, cuando estaban ilustrando el asunto de que se necesita sangre porque la gente se accidenta y no hay suficiente sangre, ¿no les captó la atención lo que sucedió aquí, ese drama que hicieron? Fue algo dramático, o sea, fue dramático, y eso hizo que uno se concentrara tanto en lo que apareció en la pantalla como con la jovencita que supuestamente había muerto en el accidente. Eso mismo hace Dios en el libro de Apocalipsis. Utiliza lenguaje dramático, impresionista, para captarnos la atención, para que entendamos las cosas que van a suceder. Pero es un lenguaje, hermanos, dijimos aquí, impresionista, simbólico, porque Satanás, hermanos, ese espíritu no se le puede atar con una cadena, pero va a ser una cadena de circunstancias, y ya se los voy a ilustrar. Supongamos que tú venías a esta reunión y tenías parte en la programación, y estás por salir de tu casa y te llaman, y es una llamada importante y no puedes colgar, y por fin cuelgas. Pasaron 15 minutos, sales deprisa, te subes a tu auto, lo quieres encender y escuchas que se oye: la batería se descargó, y vas a pedirle al vecino que te pase corriente a tu auto. Pasa corriente, enciendes tu auto, apenas sales, y al ir saliendo sientes que el carro se mueve un poco así, y te bajas, tiene una llanta rota. Pues a cambiarla ahí deprisa, y vienes deprisa hacia Estelí, y ya hay tráfico, esos camiones ahí te vienen detenidos, ya hay un accidente y no puedes pasar, y por fin se alivia el tráfico y llegas barrido aquí, y ya alguien te pregunta: ¿cómo le ha ido, hermano? Y dices: estuve atado esta mañana. Pero no es que te ataron físicamente, fue una cadena de circunstancias que te hicieron sentirte así. ¿Notas? Es una expresión idiomática, y así Dios está utilizando ese lenguaje aquí para captarnos la atención. Ya vamos a ver por qué va a estar atado. No es que lo van a atar con una cadena. Vamos a ver los eventos que suceden durante esos 1000 años. Cristo vino por su iglesia, se llevó al cielo su pueblo. ¿Qué pasa? Lo primero, hermanos, la tierra queda desolada, es un abismo. Cuando Cristo viene, tú lees en las plagas, hermanos, y la tierra se convulsiona con la venida de Cristo. Las montañas desaparecen, las islas desaparecen de sus lugares. Va a quedar un caos esta tierra. Dios le dio una visión al profeta Jeremías de lo que va a ser la tierra en ese entonces, y vean lo que dice capítulo 4, versículos 23 al 26. Miré la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Algo que le captó la atención al profeta Jeremías en esta visión, fuera de que la tierra era un caos, estaba destruida, no miró seres vivientes aquí en esta tierra, seres humanos vivos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Cristo se llevó a su pueblo al cielo, y los pecadores están todos muertos. Miré, y aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira.
Todos los impíos están muertos, hermanos. Apocalipsis 25 dice: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Cristo viene por su iglesia, comienza el milenio, ahí resucita el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios que vive es transformado y llevado al cielo. La segunda resurrección viene, dice, hasta después de 1000 años, cuando viene esta segunda resurrección. Pero cuando Cristo vino, ahí no resucitaron, no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Mira lo que Dios le mostró a Jeremías, capítulo 25, versículo 33. Y serán muertos de Jehová en aquel día, desde el un cabo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre la haz de la tierra. Va a ser un espectáculo horrendo, cuerpos regados por todos lados en putrefacción. Y Jeremías miró eso. ¿Por qué razón no van a ser enterrados, hermanos? No hay quien los entierre. El pueblo de Dios está en el cielo y los pecadores están todos muertos. Y Satanás entonces va a ser atado en la tierra desolada. Versículo 3: y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Pero por esos 1000 años no tiene a quien tentar, no tiene a quien causarle dolor, sufrimiento. Satanás va a estar atado en esta tierra acompañado de los ángeles caídos, que de paso son millones y millones de ángeles, hermanos. Porque cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios, la Biblia nos enseña que arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Y si en el cielo hay millones y millones de ángeles, ahora en esta tierra hay millones y millones de ángeles caídos. Porque de cada 3 ángeles que había en el cielo, 2 permanecieron leales a Dios y 1 siguió a Lucifer en desobediencia. Y la gente dice: Satanás no duerme, trabaja las 24 horas. Es cierto, hermanos, si el día tuviera 25 horas, las trabajaría el diablo. Por eso vemos sufrimiento, dolor, muerte, enfermedad, hogares destruidos, familias en crisis. Y lo triste del caso, hermanos, que el diablo es el causante de esas cosas y la gente le echa la culpa a Dios. Dios me quitó a mi hijo, Dios destruyó mi matrimonio, cuando Dios no tiene nada que ver con eso. Pero va a llegar el día cuando el diablo se va a tomar esas largas vacaciones. Pero hermanos, hay gente que le cree más al diablo y cree esas mentiras del diablo, que Dios es el causante de eso, cuando Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios en el cielo? El pueblo de Dios va a estar ocupado en el juicio. Porque la gente pinta el cielo como un lugar donde no dan ganas de ir, hermanos. Yo he escuchado a gente que lo ilustran de tal forma que muestran que va a andar la gente flotando en una nube, tocando una arpa y no sabe lo que está sucediendo. No, cuando yo escucho eso, ni ganas dan de ir al cielo. Pero el cielo va a ser algo hermoso, algo precioso. La Biblia dice que las cosas que ni siquiera nos hemos imaginado son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Apocalipsis 26: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por esos 1000 años el pueblo de Dios va a estar en el cielo con el Señor. ¿Y qué va a estar haciendo? Versículo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado ¿qué? Juicio. ¿De qué juicio está hablando, hermanos? El jueves de noche, aunque no entré mucho en detalle en esto, pero yo dije que el juicio tiene 3 fases: juicio investigador, juicio registrador y juicio ejecutador. Ahora se está llevando a cabo la primera fase del juicio. Descubrimos que hay una escena de juicio que se muestra en Daniel 7, lo estudiamos, y ahora en el cielo se está llevando a cabo lo que se le llama el juicio investigador. En los libros se están registrando del cielo y escribiendo nombres en el libro de la vida. Pero cuando Cristo viene, ya terminó esa etapa del juicio. El destino eterno de cada quien quedó decidido. Y el pueblo de Dios va al cielo y participa de la segunda fase, que es el juicio registrador.
Y la tercera fase viene cuando Cristo viene en gloria después de los 1000 años a esta tierra, y ahí viene el juicio ejecutador, cuando destruye el pecado y todo lo que está asociado con el pecado. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí hay varios simbolismos, hermanos, no tengo tiempo de tocarlos ahora, pero si quieren estudiarlos en detalle, vayan a YouTube y busquen bajo Pastor Eduardo Canales, y ahí va a salir temas que yo he grabado del libro de Apocalipsis sobre lo que es la bestia, la marca de la bestia. Pueden buscar bajo Descubriendo los símbolos de Apocalipsis. Esta serie se titula Encontrando esperanza para el mundo de hoy. Es una serie de 24 temas. En el hogar ustedes pueden ver, entender estos simbolismos en más detalle. El apóstol Pablo, hablando de esto, vean lo que dice en 1 de Corintios 6 versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y quién es un santo, hermanos? Tienen otra campaña ahí al lado. Un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y dice que los santos, nosotros hemos de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? ¿De qué ángeles está hablando? De los ángeles caídos, Lucifer y los ángeles que lo siguieron en desobediencia, que son los responsables de la rebelión, del pecado, de la muerte, del dolor, del sufrimiento. Notas, y el pueblo de Dios va a participar en ese juicio, el juicio registrador. Ponte a pensar que tú llegas al cielo y esperabas que el hermano Pedro Auriola, que a lo mejor era el primer anciano de iglesia o el jefe de diáconos o un líder de iglesia, que si alguien iba a estar en el cielo, iba a ser ese hermano. Se pasaba censurando y queriendo enderezar a don Facundo, don Raimundo y todo el mundo. Pero llegas al cielo y no está allí. Y tú vas a decir, Dios se equivocó. Por eso Dios tiene esos libros en el cielo. No porque Dios tenga mala memoria. Tú vas a ir a leer ahí, te vas a dar cuenta que Pedro Auriola, es cierto, en la iglesia era un santito, pero en su casa era un demonio. Maltrataba a su esposa, a sus hijos, vivía una vida doble. Y el Espíritu Santo le hablaba por medio de mensajes. Ese mensaje es para la hermana Panchita. El hermano Toño necesita este sermón. Predique más, pastor, de eso, porque Toño necesita eso. Y todo el mundo necesitaba, menos él. Bueno, se perdió, cerró su corazón al Espíritu de Dios. Y tú quedas, bueno, está bien, Dios tenía razón. Pero vas caminando por la plaza de la Nueva Jerusalén y te encuentras a tu vecino, a Juan Charrasqueado. ¿Cómo se le coló al Señor? Era mujeriego, jugador, borracho. ¿Cómo se le coló al Señor? Se equivocó Dios con Tú ni siquiera le querías hablar de Cristo. ¿Para qué pierdo tiempo con él? Entonces vas a leer en los libros, participas en ese juicio registrador y te das cuenta, óyeme, era hasta más de lo que yo creía. Pensaba que tenía 3 mujeres, pero eran 5 las que tenía Juan Charrasqueado. Pero entonces sigues leyendo y te das cuenta que Juan Charrasqueado llegó a un punto que llegó al fondo. Los vicios lo destruyeron. Casi pierde su hogar, su familia, su salud. Y en ese momento, estando en el fondo, reconoció que necesitaba ayuda, clamó a Dios, y Dios tenía a alguien listo ahí para hablarle de Cristo, y los trajo a Cristo. Y la vida de Juan Charrasqueado fue transformada por el Espíritu de Dios. De ahí en lo adelante fue un buen esposo, un buen padre, ayudó a otros en crisis a que conocieran de Cristo, otros que estaban encadenados, atados por los vicios. Él dio su testimonio de cómo Dios los sacó de ahí. Y otros más están en el cielo por eso. Y tú vas a decir, pues Dios tenía razón. Y hermanos, por la eternidad vamos a quedar convencidos que los juicios de Dios son justos y santos.
terminan los 1000 años y vamos a ver los eventos que se van a desencadenar una vez que terminan los 1000 años. Lo primerito que va a suceder, van a resucitar los impíos. Apocalipsis 25, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Y estos no resucitan como resucitó el pueblo de Dios, con cuerpos glorificados. Van a resucitar como bajaron a la tumba, con esos cuerpos enfermos, esas mentes depravadas, cochambrosas. Hermanos, va a ser un espectáculo horrendo esa segunda resurrección. Y entonces Satanás va a ser suelto de su prisión. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Ya tiene a quien engañar, a quien tentar. En ese mismo momento la santa ciudad de Dios desciende del cielo. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios. Y saben, hermanos, nosotros cuando hablamos del milenio, comúnmente utilizamos solo Apocalipsis 20. Pero el mensaje del milenio comienza desde el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11, y se extiende hasta Apocalipsis 21, versículo 7. Ahí es donde está el mensaje del milenio. Y en ese contexto Juan ve a la santa ciudad de Dios descender, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Viene descendiendo la santa ciudad de Dios, y ahí viene el pueblo de Dios. Y cuando en Apocalipsis se menciona la nueva Jerusalén, es esa ciudad que Jesús fue a preparar para nosotros. Pero también la nueva Jerusalén es un símbolo del pueblo de Dios, porque aquí se le llama que viene ataviada como una esposa para su marido. Y ahí el mismo Apocalipsis se le llama la desposada, la esposa del Cordero. Y por más hermosa que es esa ciudad, Jesús no murió por una ciudad de oro. Jesús murió por su iglesia. Jesús murió por ti y por mí. Y ahí viene el pueblo de Dios. Y entonces Satanás reúne a todos los impíos alrededor de la ciudad. Versículos 7 y 8. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Y va a ser un espectáculo horrendo. Esa gente demacrada, enferma, y queriendo luchar en contra del pueblo de Dios. Pero Satanás, con esa mente tergiversada, los logra engañar. Les dice que si logran vencer esa ciudad, se les resuelve el problema de la enfermedad, del hambre. Y noten ese simbolismo, que ahí está Gog y Magog. ¿Quiénes fueron Gog y Magog? Fueron los peores enemigos del pueblo de Dios. Con ese simbolismo Dios está diciendo que ahí van a estar los enemigos del pueblo de Dios de toda la historia. Tristemente ahí van a estar familiares nuestros, hermanos. En ese van a estar incluidos ahí con Gog y Magog, vecinos nuestros. Gente que tú le hablaste de Cristo y se burló de ti, te hizo la guerra porque tú eras cristiano. Cerraron sus oídos al Espíritu de Dios. Ahí van a estar incluidos en Gog y Magog. Fíjense, a fin de congregarlos, ¿para qué? Para la batalla. ¿Qué batalla? Ese es el verdadero Armagedón, esa última batalla entre el bien y el mal. Esa batalla que comenzó en el cielo, ese Armagedón, esa batalla entre el bien y el mal. Esa batalla que se sigue peleando en esta tierra entre el bien y el mal. Y aquí va a ser esa última batalla. Y dice que el número de los cuales es como la arena del mar. Otra expresión idiomática, un simbolismo para decir que son tantos los que se van a perder que no se pueden contar, hermanos. Y no porque Dios así lo quiso, porque así la gente lo eligió. Algún día me voy a entregar a Cristo, algún día voy a arreglar esto, algún día voy a dejar esto. Y nunca va a llegar ese día. Satanás reúne a todos los impíos, pero entonces son destruidos. Vean versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y creen que pueden destruir a los que están allí y que con eso se les resuelven los problemas del hambre, de la enfermedad, del dolor. Pero vean lo que sucede. La última parte del versículo 9. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró.
Ese es el infierno, hermanos. Anoche yo les hablaba de esto y hay gente que piensa que la gente se está quemando y rostizando por la eternidad. La Biblia dice que Dios tiene reservado ese fuego para ese día, y ese día desciende ese fuego y los consume, los devora, acaba con ellos. Y aquí termina esa grande controversia que comenzó en el cielo entre el bien y el mal. En Apocalipsis, aquí 20, tiene una escena, los versículos 11 al 15, que humanamente yo no sé por qué Dios lo puso ahí. Versículo 9 ya describe todo. Cayó fuego del cielo, acabó con el pecado y los pecadores. Ahí está el diablo, sigues tú leyendo, y lo destruye también. Entonces, ¿por qué Dios incluye la escena de versículos 11 al 15? Ya se los voy a leer ahora, pero déjenme darles un poquito de información acerca del libro de Apocalipsis, aunque no estoy desarrollando una serie de Apocalipsis, esta es una serie doctrinal. El libro de Apocalipsis no siempre sigue un orden cronológico cuando se está desarrollando una escena. A veces Dios viene desarrollando el orden cronológico y detiene la cinta como una cinta de película, y nos muestra a veces un evento pasado que ya sucedió en la historia, pero que refuerza la verdad de Dios que se está presentando al momento, y después vuelve a retomar cronológicamente la escena. A veces adelanta la cinta y muestra un evento que cronológicamente todavía no se ha cumplido, pero que refuerza la verdad que se está presentando y vuelve a retomar. Y vean la escena, aquí ya terminó todo, se acabó el pecado y los pecadores. Pero viene la escena de los versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿De qué está hablando aquí esta escena, hermanos? Es una escena de juicio que ya se cumplió, que es lo que está tomando lugar ahora en el cielo, que es el juicio investigador. Nos está hablando que hubo un juicio investigador. Y sigue diciendo: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Aquí ya habla del juicio ejecutador. Aquí cronológicamente vemos que ahora está hablando del juicio ejecutador, cuando destruye a los pecadores. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades quiere decir la tumba. El que murió en el mar, yo no sé cómo Dios va a hacer, pero de ahí sale para recibir la sentencia del pecado, de la muerte. Los que estaban en la tumba van a salir de la tumba para enfrentar ese juicio ejecutador. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, utilizando ese simbolismo que ya no más va a existir la muerte, ya no más va a existir la tumba después de esto. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso, hermanos, es tan importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. No que diga yo creo en Jesús, no que diga yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia. Eso no te salva. Quien te salva es Cristo. Y cuando tú te entregas a Cristo por medio del bautismo, Jesús promete escribir tu nombre en el libro de la vida. Y ya leímos el jueves pasado de noche de Apocalipsis 3 que Jesús promete, si salimos vencedores, no borrar nuestro nombre del libro de la vida. Entonces, ¿por qué Dios pone esta escena que ya se ha cumplido? Esta escena está aquí, hermanos, de juicio, para Dios decirnos que Él no fue arbitrario. Cuando cayó ese fuego y azufre del cielo, Dios llevó a cabo un juicio justo, dio oportunidad a las almas. Hubo un juicio justo, pero si se perdieron fue porque la gente eligió perderse, rechazó vez tras vez la verdad de Dios. Y Jesús, hablando de eso, dos grupos
salvados, perdidos, a la derecha los que se salvan, a la izquierda los que se pierden. Y aquí en Mateo 25:41 dijo: entonces dirá a los que estarán a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y para sus ángeles. Ese fuego reservado que Dios tiene para ese día no es para ti, no es para mí, es para el diablo y sus ángeles, que son los responsables de la desobediencia, la rebelión y el pecado. Para ti, para mí, Dios planeó la vida eterna. En Juan 3:17 dice el Señor: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero Dios acepta tu voluntad. Si tú eliges quedarte en el pecado, no aceptas la salvación que el Señor te ofrece, Dios acepta tu voluntad. Te seguirá amando eternamente, pero si tú decides morir y no aceptar la muerte de Cristo en tu lugar, Dios acepta tu voluntad. Pero Dios no planeó ese fuego, no tiene ese fuego reservado para ti, para mí. Dios tiene reservada la vida eterna. Y no va a ser placentero para Dios ese día. Mira Apocalipsis 28:21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Sabes por qué va a ser una obra extraña y una operación extraña para Dios? Porque la naturaleza de Dios no es de destruir, es de crear. No es de quitar la vida, sino dar vida. No es de traer sufrimiento y dolor, sino traer felicidad y alegría. Pero Dios no tiene otra alternativa. Si tú eliges eso, Dios acepta tu voluntad, pero va a ser una obra extraña para Él, destruir a las criaturas con ese fuego que Él creó y por las cuales ya Cristo murió. Y ese fuego consumidor es un fuego purificador. Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Vean 2 de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y al hablar de cielos está hablando de nuestra atmósfera, que ya está contaminada con el pecado, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Y vean estas hermosas promesas de Apocalipsis 21:3-5. Y yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. ¿No les parece maravilloso eso, hermanos? Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿No les parece maravilloso eso, hermanos? Promesas que Dios nos da. La presencia de Dios va a seguir con su pueblo. ¿No les parece maravilloso? Por la eternidad. Ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más muerte. No sé si hay cosas de esta vida que te han hecho derramar lágrimas, te han arrancado lágrimas, has llorado amargamente. Seres queridos tuyos han muerto, los has tenido que depositar en la tumba. Ya no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Y el mensaje del milenio termina así, versículo 7 de Apocalipsis 21. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿No les parece esta hermosa promesa? Ahora el que venza, el que salga victorioso en Cristo. Hermanos, es cierto, comenzó una batalla en el cielo y se ha seguido peleando ese Armagedón en esta tierra, pero la batalla más grande que se pelea, el Armagedón más grande que se pelea diariamente, es en tu corazón y en el mío, en tu mente y en la mía. El diablo queriendo tener control, Dios queriendo tener control de su vida, y quien tenga la victoria en tu vida, de ahí dependerá tu destino eterno. Por eso termina el mensaje diciendo: el que venciere, el que salga victorioso en Cristo, ese poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Sabes, mi amado? El mensaje del milenio es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios.
Yo no sé si anhelas ver seres queridos tuyos que han bajado a la tumba. Yo tengo seres queridos que he tenido que depositar en una tumba que yo anhelo ver. Mi mamita hace 3 años la sepultamos, murió de 100 años. Y fue muy interesante mi mami, una mujer muy cristiana. Yo fui el primero que conocí en el evangelio en mi familia. Tenía 15 años, entrando a los 16, me bauticé a los 17. Y después mi mamita entró a la iglesia y aceptó la verdad de Dios con todo. Fue una mujer misionera que sirvió al Señor. Pero sabes, cada vez que mi mami me miraba, me preguntaba: hijo, ¿qué iglesia pastoreas? La última vez que me visitó en Texas, ella tenía 80 y tantos años. Ya no pudo viajar más en avión por la alta presión de sangre y el médico le recomendó que no viajara en avión. Y en ese entonces, hermanos, ella me visitó. Yo era departamental de una asociación ahí en Texas, pero también pastoreaba una iglesia con un proyecto que tenía para movilizar a laicos, pero era un proyecto por 2 años. Y ella viene en ese interín y la llevo a la iglesia y ella feliz. Y la voy a ver para su cumpleaños en esa reunión familiar que teníamos. Y me dice: hijo, ¿qué iglesia pastoreas? Y yo había terminado ya ese proyecto con la iglesia. Le digo: mami, yo ya no pastoreo iglesia, yo estoy en la oficina. Ay, hijo, pórtate bien, mi hijo, pórtate bien, me decía. Si te portas bien, a lo mejor te van a asignar una iglesia, hijo, pórtate bien. Y ella sufría con eso, hermanos. Luego me llaman para ser secretario ejecutivo de la conferencia de Arkansas, Luisiana. Y voy a visitarle. Me dice: hijo, ¿qué iglesia pastoreas? Le digo: mami, yo soy el secretario ejecutivo de la asociación. ¿Tú, secretario? Ni siquiera sabes escribir en máquina, hombre, déjate de eso. Dios te llamó para ser pastor. Y ella sufría con eso, hermanos. La fui a ver en diciembre, en su cumpleaños. 100 años tenía, y aunque se miraba bien, pero ya la miraba yo frágil y sentí que era la última vez que la iba a ver. Le dije a mi esposa: mira, creo que es la última vez que veo a mi mamita. Y casi hasta pierdo el avión yo, porque no me quería despegar de ella, hablando de las promesas de la vida eterna, de la resurrección. Y cuando me vio llegando para su cumpleaños, me dice: hijo, ¿qué iglesia pastoreas ahora? Le dije: mira, mami, yo ahora pastoreo 700 iglesias. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Explícame. Le dije: mira, mami, es que yo soy vicepresidente de la Unión del Suroeste y me toca supervisar a los pastores y a las iglesias. Está bien, pero pórtate bien, mijo, tienes que portarte bien, me dice. Y sabes, aunque anhelo ver a mi mamita, déjame decirte a quién más quiero ver yo, anhelo ver, y ese es a mi padre. Y te voy a decir por qué. Cuando él murió yo tenía 15 años. Yo todavía no conocía las verdades que ahora conozco. Las conocí un año después. Y él, aunque fue buen hombre, hermanos, pero no conoció estas verdades. Murió preocupado por mí. Esa mañana yo me encontraba en casa, 7 de la mañana, ese domingo no se me olvida. Me despertó mi mamá. Me dice: mi hijo, tu papá está muy grave. Es 44 años hace de eso y no se me ha olvidado. Llamé al vecino y no quiso ir al médico, al hospital. Sí, era compadre de mi papá. Y le dice: sí. Y unas palabras que él expresó, hermanos, nunca se me han olvidado. Las tengo grabadas en mi mente. Somos 6 de familia. Yo fui el menor, pero fui el más complicado de todos. Les di dolores de cabezas a mis padres desde niño. Y en la adolescencia, hermanos, me metí en problemas serios. Yo toqué en un grupo de música, como les dije. Yo llegué a usar drogas. Y mi padre, hermanos, estaba preocupado por mí. Y le decía al vecino: cuídame al Waldo, protege al Waldo. No mencionaba a ningún otro hijo. Los otros hijos, amados, andaban bien en la vida, pero él murió preocupado por mí, pensando que me iba a destruir en la vida, que no iba a haber esperanza para mí. Y yo anhelo ver a mi padre en el cielo para decirle: papá, gracias por lo que tú hiciste para ayudarme. Y aunque tú no lo miraste, pero eso tuvo su efecto en mi vida. Quiero decirle lo que Cristo hizo por mí. Si Dios tuviera una resurrección esta mañana
y mi padre resucitara y entrara a este lugar y me viera predicando, le daba otro ataque al corazón, se volvía a morir, hermanos, porque él esperaba cualquier cosa de mí, menos que yo fuera un predicador que sirviera al Señor, que ayudara a otros a llegar al cielo. Yo no sé a quién anhelas tú ver en el cielo, pero el cielo va a ser algo hermoso. Va a ser una oportunidad de reuniones familiares. Nos vamos a reunir con nuestros amados, a abrazar a esos seres queridos que la tumba nos ha robado, que la muerte nos ha quitado. Yo no sé a quién anhelas ver tú. Oh, mi amado, ojalá que no te vayas a perder tú de llegar al cielo. Haz un compromiso en esta mañana de salir victorioso en esa batalla entre el bien y el mal, para que te puedas encontrar con tus seres queridos en el cielo. A lo mejor hay seres queridos tuyos que murieron también y que tú les causaste dolor, que fuiste rebelde y oraron por ti y nunca miraron en vida el efecto de sus oraciones y murieron pensando que no había esperanza para ti. Pero aquí estás esta mañana porque esas oraciones alcanzaron y el Señor tocó tu vida. Y si anhelas ver a esos seres queridos, quieres abrazar a ese ser querido, ven al frente. Yo quiero orar por ti, hermano. Quieres tener esa victoria, no te quieres desanimar, quieres seguir firme hasta el fin. Pasa al frente, hermano. Yo quiero orar por ti esta mañana. Que siga vibrando esa esperanza de la venida de Cristo. Decir, Señor, como dijera el apóstol Juan, sí, ven, Señor Jesús. Que anhelemos que Cristo venga para abrazar a esos seres queridos, esos amados que nos ha robado la muerte, que nos ha arrancado la tumba. Pasen al frente, hermanos, vengan los que puedan. Y enseguida yo voy a hacer otra invitación. Si tú estás aquí sentado o te has puesto de pie y todavía no te has entregado a Cristo por medio del bautismo, y quieres que esta esperanza sea real en tu vida, quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, aunque voy a orar en general por la iglesia, yo quiero orar específicamente por ti, para que Dios te ayude a entregarte a Cristo. Esta mañana te habló el Espíritu de Dios y tú quieres ir al cielo con el Señor y encontrarte con tus amados, con tus seres queridos. Quieres salir victorioso en esta batalla, que Dios gane ese Armagedón en tu corazón. Yo voy a orar por ti. Y esta mañana va a haber bautismos. Ya hay quienes decidieron bautizarse. Pero si tú no habías venido pensando en bautizarte esta mañana, pero el Espíritu Santo te ha estado hablando y esta mañana quieres bautizarte, no quieres postergar más tu decisión, tú puedes tomar esa decisión. Tienen batas adicionales bautismales, tienen toallas aquí para que tú puedas participar de este bautismo. Hay alguien que esta mañana quisiera tomar esa decisión antes de que ore en general por la iglesia. Hay alguien que deba decidir, joven, adulto, levanta tu mano ahí donde estás para poderte reconocer y orar por ti. ¿Quién eres esa persona? Allá hay un milagro, gloria a Dios. Allá hay otro milagro, dos lindos milagros, pero están otros por suceder. ¿Dónde estás tú? Esta mañana te ha hablado el Espíritu de Dios. Si tú quieres llegar al cielo, eres jovencito y quieres ir al cielo con tus padres, eres adulto y quieres llegar al cielo y estar con tu familia, con tus hijos, habrá otra decisión más. Hay dos aquí ya, dos milagros, pero puede haber otro más. Levanta tu mano, tienes un minuto para tomar esa decisión. Aquí hay una niñita, gloria a Dios. ¿Quién más va a decidir esta mañana? El Espíritu Santo te está hablando. No te vayas a ir sufriendo esta mañana. Permite que Dios gane ese Armagedón en tu vida, en tu corazón. Esta es tu día, esta es la mañana de victorias. Hay victorias ahora en el nombre de Cristo. Ahí en Apocalipsis 12, hablando del pueblo de Dios, dice el Señor: estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí está la victoria en ese Armagedón. Tú no puedes luchar solo en contra del diablo, pero gracias a Dios que Jesús ya lo venció en la cruz. Y tú puedes reclamar esa promesa, esa sangre de Cristo. Estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esta es la victoria para ti. Habrá uno más, yo ya voy a orar, pero no quiero dejar a nadie fuera que quiera entregarse a Cristo. Levanta tu mano.
Si faltas tú, jovencito, adulto, por lo menos falta un milagro más esta mañana. Cada decisión es un milagro, y detrás de cada decisión hay una historia. A veces es una historia de sufrimiento, de dolor, de fracasos en la vida. Pero cuando tú te entregas a Cristo, Él borra esa historia pasada y Él reescribe la historia, y de ahí en lo adelante escribe una historia de triunfos, de victorias, de felicidad. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero solo tú puedes decidir. Habrá uno más que quiera decidir. Levanta tu mano, tienes 15 segundos. Uno más, falta un milagro, faltas tú. ¿Quién eres? Joven, adulto, una mano más que se levante para que ya oremos. Alguien que quiere entregarse a Cristo. Jovencito, adulto, ¿quién eres? Allá está una hermana atrás. Tú también, ok, gloria a Dios. Vamos a hacer una cosa especial, aunque estamos bien apretaditos aquí, pero levanten la mano de nuevo los que la levantaron en esta invitación. Aquí está esta jovencita, aquí había otra joven, este jovencito, aquí hay un hermano que levantó su mano, la hermana atrás, por acá había otro también. ¿Dónde están? Levanten sus manos para identificarlos. Una vez más, los que levantaron su mano, levántenla. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a abrirles campo. Vengan aquí, yo no puedo llegar hasta donde están ustedes. Vamos a orar especialmente por ustedes que levantaron la mano. Vengan aquí al frente, yo quiero orar por ustedes. Vengan, acérquense aquí al frente. No tengan temor, vengan en el nombre de Cristo. El que levantó la mano, que dijo que quería entregarse a Cristo, venga, acérquese aquí. Acércate, mi amor. Aquí está la primera que había pasado. ¿Dónde están los otros? Acérquense. Vengan aquí conmigo. Déjense traer por el Espíritu de Dios. Ven, hijita, gloria a Dios. Aquí está otra jovencita. Dios te bendiga, mi amor. Dios te ama. Dele un abracito, pastor. Salúdenmela aquí. Alguien más que levantó su mano que quiere venir. Tú, ¿verdad, hijo? Aquí está otro, pastor, mira. Okay. ¿Tú levantaste tu mano, hijo? Okay. Aquí está otro, pastor, mira. 4. Venga, déjense traer por el Espíritu de Dios. Hay victorias en el Señor. Vengan en el nombre del Señor. Esta mañana es la mañana de victoria. Este es tu día. Que nos tardemos unos 5 minutitos más. Si ustedes llegan al cielo, por eso vale la pena. ¿No es así, pastor García? Aquí están, miren, qué lindo. Qué bendición. Hay alguien más que va a venir, que quiere bautizarse esta mañana. Acérquese. Aquí tenemos batas, tenemos toallas. Permite que el Espíritu de Dios te traiga. Dios te va a bendecir. Ya no luches más solo. En esta batalla tú solo no puedes. Tienes un vicio. Permite que el Señor te dé la victoria. Gane ese Armagedón en contra del mal. Estás viviendo una vida desordenada. Ven a Cristo. Permite que Él gane esa victoria en tu vida. Si hay alguien más que quiere venir, acérquese, porque ya vamos a orar. 15 segunditos más vamos a dar. Si alguien va a venir, venga en el nombre del Señor. Si no, ya vamos a orar por ellos, y después vamos a orar en general por la iglesia, para que Dios nos ayude a salir victoriosos en este Armagedón, en esta batalla, y que cuando Cristo venga vayamos al cielo, y que el milenio sea una oportunidad para reunirnos con nuestras familias, una reunión familiar linda. ¿Y sabes por qué va a valer la pena ir al cielo? Aunque vamos a abrazar a nuestros seres queridos, la razón más importante, porque ahí va a estar Jesús, ahí va a estar nuestro Padre Celestial. ¿Te imaginas lo maravilloso que va a ser abrazar a Jesús, decirle: Señor, gracias porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario? Voy a pedirle a los ancianos o diáconos que se van a encargar de dirigir estos hermanos y orientarlos para el bautismo, junto con los que se van a bautizar, que se acerquen. Pastor, ok, acércate, pastor, para que ya que oremos vamos a cantar un par de alabanzas mientras se preparan para la ceremonia bautismal. Pero déjenme orar. Aquí tenemos este grupito, pastor, y hay otros que si quisieran venir pueden todavía. Acérquense. Rompe esas cadenas en el nombre del Señor Jesucristo. Esta mañana tú puedes tener libertad. Tú que nos estás viendo por la televisión, busca una iglesia adventista, pide que te bauticen. Estás escuchando por la radio, busca la iglesia adventista. Hasta allá te está alcanzando el Espíritu de Dios. Si estás en otra iglesia viendo esta transmisión, acércate al frente, pídele al pastor, a los ancianos, que quieres bautizarte, quieres aceptar a Cristo, quieres ganar esa batalla en contra del mal, quieres que el Señor Jesús venga a tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu misericordia y amor. Oh Padre, en este mensaje del milenio,
que es un mensaje de esperanza para tu pueblo, Señor. Gracias porque ahí nos muestras que tú eres un Dios justo, que llevas un juicio a cabo justo, que ese fuego no lo tienes preparado para nosotros, es para el diablo. Oh Padre, ¿por qué el ser humano será así? Que tú lo quieres salvar y el ser humano decide perderse. Tú quieres bendecirlo en su hogar y el ser humano quiere tener un hogar en crisis. Quieres ayudarle con su salud y el ser humano quiere destruirse su salud. Oh Padre, perdónanos por lo indiferentes y rebeldes que somos. Pero esta mañana queremos decirte que te rendimos la voluntad nuestra. Toma control, Padre, de nuestra voluntad. Te damos autoridad en nuestra voluntad. Cambia lo que tengas que cambiar, quita lo que tengas que quitar de nuestra vida, pero sálvanos, Señor. Danos ese poder con tu Espíritu para salir victoriosos en esta batalla, en este Armagedón. Gana esa victoria en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú nos llamaste. Ayúdanos, Padre, a perseverar hasta el fin, que no nos desanimemos, Padre. Y estos que han pasado al frente, bendícelos esta mañana al ser bautizados, y los que van a ser bautizados también, que ya estaban en la lista. Gracias por tu misericordia, y cuando lleguemos al cielo, qué fiesta espiritual tendremos. Oh Padre, queremos que ese día llegue. Queremos decirte, como dijera el apóstol Juan: amén, sí, ven Señor Jesús. Porque lo pedimos en ese nombre sagrado, y a quien sea la honra y la gloria por hoy y por los siglos. Amén.